Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Gustavo Quirola y en su persona, también a Ana, a Héctor, a toda la institución que nos hospeda, la universidad. Aprovecho también para agradecer a mi propia universidad, la Universidad de Buenos Aires y al CONICET, gracias a los cuales lo que ustedes van a escuchar se puede hacer. Y por supuesto agradecerles a ustedes que están acá esperando que yo les diga algo que les pueda resultar productivo en algún sentido. Ojalá algo de eso se cumpla. Efectivamente esto es parte de una investigación en curso y les voy a contar un poquito de en qué estoy trabajando en el último tiempo, que creo que en parte se cruza así con el tema del seminario que varios de ustedes han venido desarrollando a lo largo de este año sobre los límites de lo humano. Voy a poner este encuentro bajo estos dos acápites, no los voy a repetir. Bueno, y sí, les voy a decir algo que dice un profe mío muy querido allá en Buenos Aires, que es, les voy a propinar un texto. Espero que no les resulte muy duro, voy a tratar de hacerlo suavemente y cualquier cosa, si necesitan que yo vaya más despacio, me quieren hacer alguna pregunta, voy a tratar de estar atenta a sus miradas, observaciones. Gustavo, vos haceme señales y tal. También creo que es un momento especial para Bogotá, es la primera vez que vengo, la veo muy movilizada para los argentinos y los porteños en particular. Eso no es algo inhabitual, se ve que la región estamos buscando encontrar un camino, así que bueno, esperemos que sea todo para mejor de todos, para todos nosotros. Hace cerca de 60 años, en el año 1959, el filósofo Günther Anders, conmovido por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se refirió a su tiempo como uno marcado por la conciencia de la posibilidad efectiva del final, la autoextinción de la humanidad. Podríamos llamarnos utopistas invertidos, escribió en sus tesis sobre la era atómica, como ustedes ahí ven, ¿no? Mientras que los utopistas corrientes son incapaces de producir realmente lo que pueden imaginar, nosotros somos incapaces de imaginar lo que realmente estamos produciendo. Hoy podríamos afirmar algo parecido, con la diferencia de que en este tiempo lo que nos cuesta concebir es nuestro poder no únicamente de autodestrucción, o de destrucción y autodestrucción, sino también de desciframiento, manipulación, programación e incluso también producción de lo viviente, algo que se realiza a diario a través de intervenciones tecnológicas cada vez más audaces. Recogiendo una agudeza no exenta de ironía de Peter Sloterdijk, del año 2015, llamo tecnoceno al escenario contemporáneo para referirme no tanto a una era geológica que se superpone con el Holoceno o que lo intercepta ya por los inicios de la era industrial. Es a esto lo que, con más énfasis político que científico, se denomina hoy antropoceno, sino más específicamente al nuevo estrato material que ha sido cuidadosamente fabricado durante al menos los últimos 3 siglos y particularmente reforzado desde las últimas décadas del siglo XX, y que es condición de posibilidad de lo que suele denominarse la era de la información, o en términos de Michel Foucault, del nuevo orden informacional que habitamos. El tecnoceno es la condición material, decía recién, la infraestructura física, pero enmarca también la arquitectura sociotécnica, económica, política y cognitiva de la exigencia que entiendo que nos convoca aquí, la de considerar si necesitamos una perspectiva nueva, que esté a la altura de los temas y problemas propios de la también nueva escala que hemos abierto ante y junto a nosotros, y que nos parece o se nos dice ha traspasado alguno de los límites de lo humano. Como voy a tratar de mostrar enseguida, este salto de escala implica varios aspectos. Me voy a referir aquí casi siempre al núcleo material y epistémico de la información, una de las inflexiones posibles desde las cuales observar este momento. Otras podrían ser la biomedicina, la industria atómica, pero la información tiene la particularidad de atravesarlas a todas, de haber ingresado como tecnología en cada ámbito, acelerando y reorganizando buena parte de sus procesos, y al mismo tiempo de haberse constituido en el centro de un nuevo relato fantástico de autocomprensión de lo humano. La idea falsa de que somos seres de información, de que somos en última instancia no tanto cyborgs como infoborgs. Veamos los aspectos que vamos a tratar de considerar a lo largo de esta tarde, ¿no? Por un lado, hablamos de desarrollo de nuevas infraestructuras materiales, nuevos ámbitos de experiencia como el ciberespacio o la infosfera y nuevos campos de sentido. Por otro lado, el incremento exponencial del volumen de información digitalizada existente en el planeta. También el aumento de datos acerca de los vivientes disponibles para ser analizados por medio de sistemas automatizados de procesamiento y aprendizaje maquínico. El fenómeno así llamado
datos masivos o Big Data, asociados con el Machine Learning. Luego también la emergencia de modos de autorrepresentación de los vivientes como conjuntos de datos. Y finalmente, nuevos énfasis en las preguntas por el sentido. ¿Qué es lo propio de los vivientes humanos? ¿Cómo acercarnos a eso? ¿Con qué categorías aprender nuestro tiempo? En efecto, se nos habla repetidamente de que necesitamos una perspectiva posthumanista para una escala, y voy a decir por razones de economía, posthumana, o quizás también transhumana, esto es, humana en transición, como la bautizó hace ya 5 décadas el pionero del transhumanismo, el escritor y académico persa Fereydun Esfayandri. Una escala que implica haber delegado la capacidad de decisión en sistemas computacionales cuyas formas de inteligencia artificial, como la llama Gabriel Marcus. Él dice que nosotros ya somos una inteligencia artificial, entonces que los dispositivos son inteligencia artificial. Ya no necesariamente buscan imitar el pensamiento humano, sino que producen conocimiento por otros medios. Sabemos que los procedimientos de aprendizaje maquínico, así como los programas basados en teorías de juegos que operan en la bolsa, utilizan recursos cognitivos que exceden las capacidades y las velocidades humanas. O dicho en términos de Adrian Cousins, que está aquí, una escala que se evidencia como desfase entre la capacidad de entendimiento humano y la coordinación o formalización técnica global, y que para él, de no mediar un giro en la relación humano-máquina, podría llegar a llevar a la extinción de la humanidad, como decía Gunther Anders, ¿no? En el centro de todo esto, la noción de información. Una de las claves de lectura que quisiera al menos dejar enunciada como un marco histórico analítico de lo que vamos a hablar hoy, es que en este nuevo orden informacional que habitamos, nuevo orden informacional que habitamos es resultado de la maceración a lo largo de varias décadas de una todavía hoy emergente episteme que tiene uno de sus nudos claves en la noción de información. Una episteme que se apoya, no sin conflictos, en la ambigüedad semántica que proporciona la metáfora de la información. Por un lado, información como contenido o mensaje relevante, asociada a la improbabilidad de la ocurrencia de algún acontecimiento, como en las noticias, por ejemplo. La información como lo opuesto a la redundancia. En segundo lugar, la noción de información que desarrollaron en su teoría matemática de la comunicación Claude Shannon y Warren Weaver en la década de 1940, para quienes la información es un quantum medible. Aquí también en relación inversa con la probabilidad de ocurrencia, aunque en este caso ya no del acontecimiento o del contenido del mensaje, sino a los caracteres físicos que lo componen. Por ejemplo, en castellano la letra ñ contiene más información que la letra a, y el término que contiene menos información que el término desoxirribonucleico. Para la teoría matemática de la información, la preocupación es cómo lograr que un conjunto X de signos llegue rápidamente y con la mayor pérdida de un extremo a otro de un canal habitualmente imperfecto. No importa tanto qué se diga en ese mensaje. En tercer lugar, la información es también la imagen, o insisto, la metáfora, empleada en la genética y la biología molecular para referirse a un conjunto de instrucciones o de órdenes. Así aparece en la noción de código genético. Información es lo que está previsto en el código y pasa, otra vez, no de manera perfecta, de generación en generación, o de un embrión a un cuerpo desarrollado. La información que aparece en los genes, concebidos hoy un poco ya anacrónicamente, como unidad de la herencia. Resumo entonces: información como noticia, referida a un hecho o un acontecimiento poco probable; información como una medida matemática para optimizar el pasaje de un conjunto de caracteres de un punto a otro; información como conjunto de instrucciones contenidas en organismos biológicos. Con todo, y pese a estas enormes diferencias, la metáfora se ha venido mostrando muy productiva para anudar una trama de disciplinas, de saberes y prácticas en los que está en juego, siguiendo con la familia semántica, toda una serie de operaciones propias de la información: transmisión, expresión, traducción, emisión, recepción, feedback o retroalimentación. En esta trama se entretejen al menos dos surcos. Por un lado, la vía de las grandes infraestructuras de las telecomunicaciones y redes cibernéticas que capturan y procesan los datos que vamos dejando como huellas o rastros a lo largo de nuestros trayectos o nuestras caminatas un poco sonámbulas a través del medio ambiente digital y también en el mundo real, cuando operamos con dispositivos intercomunicados como los teléfonos celulares. Lo que llamaremos hoy aquí las huellas digitales. Y por otro lado, el desarrollo científico de la posibilidad de desciframiento, que implica también la voluntad de control y de manipulación, de la información biológica de los individuos. Los datos que se capturan tanto en los registros biométricos como en los datos genéticos de una población o de un individuo, lo que íbamos a llamar
las huellas dactilares. Uno de los hechos a los que les voy a llamar la atención a menudo en esta charla es que en este momento, y en los últimos 10 años, la gran novedad es que estos dos tipos de huella, la digital y la dactilar, han comenzado a entrelazarse. Hace unas semanas estuve en Santiago de Chile, en la Universidad de Alberto Hurtado, que es una universidad cercana a esta, en cierta medida, en un encuentro sobre información y poshumanidades. Allí la convocatoria señalaba que, cito, desde la perspectiva poshumanista abierta por autores muy diversos como Simondon o Kittler, la noción de información viene a modificar la definición misma del asunto y la tarea de las humanidades. Ya no se trata de comprender y describir la dimensión del sentido, discurso, representación, lenguaje, imágenes, etc., sino de profundizar arqueológicamente en los procesos de producción, procesamiento y registro de datos y en las transformaciones energéticas resultantes de dichos procesos. Fin de la cita. He aquí entonces una primera hipótesis en relación con los límites de lo humano en el Tecnoceno, que hemos dejado atrás los problemas del sentido para enfrentarnos con otro tipo de problema, del orden del procesamiento de datos. Sostengo por mi parte que no es tanto la perspectiva poshumanista, sea de Kittler o de Simondon, de Wiener o de Bostrom, la que con apoyo en la noción de información viene a modificar la definición y la tarea de las humanidades, sino que hay estamos atravesando un salto de escala material, sociotécnico y su acople con la ampliación del campo de batalla biopolítico, los que juntos motorizan el giro de los estudios y saberes desde la pregunta por la dimensión del sentido, propia de la escala de la comunicación humana, hacia la pregunta por los procesos de producción, procesamiento y registro de información, las transformaciones energéticas relacionadas con estos procesos, las relaciones hombre-máquina o máquina-máquina. Por un lado, compresión espaciotemporal y salto de escala propios del proceso de tecnificación acelerada que viene desarrollándose de manera cada vez más vertiginosa desde hace 3 siglos. Por el otro, proyección de tecnologías de gobierno cada vez más incisivas, ajustadas al nuevo escenario, que lanzan incitaciones a subjetivarnos de una manera restringida. Por ejemplo, a considerar que nuestra inteligencia es un proceso de cálculo llevado a cabo por una computadora cerebral dentro de nuestro cráneo. Y que, por lo tanto, la llamada inteligencia artificial es una simulación de nuestro pensamiento. Algo sin duda reductor y, en última instancia, falso. Como dice Gabriel Marcus, cito a Marcus, una de las fuentes de peligro hasta ahora subestimadas de la digitalización consiste en que alineemos nuestra identidad como seres humanos con un modelo de pensamiento engañoso. Al creer que la tecnología avanzada de datos conquista automáticamente el espacio del procesamiento humano, obtenemos una falsa imagen de nosotros mismos. De esta manera, atacamos el núcleo de nuestra humanidad, dice Marcus. Por mi parte, postulo que la posibilidad de tener que pensar en una humanidad aumentada o expandida, cuerpos extendidos, mentes expandidas, de las que se ha hablado tanto últimamente, se impone ahora a nuestra consideración no porque haya quedado atrás para las humanidades los problemas del orden del sentido. Por el contrario, estos problemas son muchos y están muy activos. Por ejemplo, ¿qué incidencia tienen las falsas noticias en las creencias colectivas, las fake news, ¿no? ¿En qué se diferencian de otros intentos de manipulación o sugestión de masas? ¿Qué sería un orden mundial justo? ¿Qué nos dicen piezas como la instalación La familia obrera, del año 1967, del artista argentino Oscar Boni, a nosotros, que todavía somos sus contemporáneos, ¿no? Esta era la pieza que expone Boni en un conocido ciclo de arte de vanguardia de los años 60 en la Argentina, Experimenta 1968, una familia obrera en presencia. El texto que tienen ahí era lo que aparecía en el texto de la tarima. Una experiencia muy reductora, muy controversial además. Algunos de los participantes de la muestra abandonaron la muestra cuando vieron la pieza, y que años después le hizo a Boni decir, efectivamente era una pieza de experimentación social y yo actué como el torturador. Sucede más bien, quisiera proponer, que nuestros temas y problemas del orden del sentido están siendo interceptados por otros que también son urgentes, ¿no? ¿Con qué marco abordar aquellos dispositivos que activan dos procesos simultáneos? El de la individualización o identificación en la atención, discúlpenme la jerga biopolítica, ¿no? En la atención anatomopolítica de dirigirse al cuerpo de cada uno, y el de construcción de perfiles predictivos para un grupo o rango en la atención biopolítica orientada ya al control y la modulación de las poblaciones. ¿De qué modo se relacionan estos dispositivos de gobierno
con las máquinas significantes de la cultura, las artes, la cultura audiovisual, la filosofía misma. ¿Cuáles son los términos apropiados para poner en relación, sin confundir por completo, ambos universos de acción y pensamiento, el del gobierno y el de la cultura? ¿O se trata de lo mismo? Podría responderse a esta última pregunta que sí, con cierta facilidad, en el sentido de que ambos, el del gobierno y el de la cultura, son dos tipos de programas. Con todo, los lugares de la repetición, la redundancia, la reiteración, la iteración, y de la diferencia, la distinción, la diferencia, ¿no?, la diferenciación, pero incluso también los de la interrupción, la interferencia, el fallido o el error, es en cada uno de ellos muy distinto y puede hacerlos inconmensurables, según cómo se los describa. En lo que sigue voy a realizar, por un lado, un breve recorrido por algunos de los aspectos que antes mencioné, para vislumbrar algo de su alcance en este momento, y sostendré que en la respuesta a la pregunta por los modos de relación entre el campo del gobierno y el campo de la cultura, de lo que solíamos llamar las humanidades, se juega una parte relevante de nuestra comprensión sobre nuestro tiempo y los límites que parece estar transponiendo o imponiendo en relación con el viviente humano. Un primer tema, habíamos dicho hace un momento, un primer aspecto a considerar son las nuevas infraestructuras materiales, nuevos ámbitos de experiencia como el ciberespacio y la infosfera, ¿no? Simplemente algunas imágenes para recordarnos de qué hablamos cuando hablamos de nuevas infraestructuras materiales, ¿no? Allí tienen la imagen del edificio de la ex Western Union Building en Nueva York, ¿no? Es el hub o concentrador de internet más importante del mundo, dice allí. Las empresas quieren estar dentro de ese edificio o bien lo más cerca posible de ese edificio para ganar nanosegundos en la transmisión y poder participar, por ejemplo, en la lucha por las guerras, el capitalismo financiero, ¿sí? Por dentro, este edificio se ve así, ¿no? 70 millones de metros de cable, además de, por supuesto, algunas oficinas, cafetería, tiendas. Otro aspecto de esa infraestructura es este mapa que seguramente ustedes todos habrán visto, ¿no? Los cables subterráneos que recorren el planeta transportando la fibra óptica para Internet. No es la única manera de hacer llegar a Internet a un país, también están los satélites, pero esta infraestructura es novedosa, ¿no? Y es bien material. Yo acá tengo una vista del litoral de Colombia con los 5 lugares a los cuales ingresan los cables de fibra óptica, ¿no? También, por supuesto, las tengo de mi país. Y para pensar los efectos de esta nueva infraestructura, hay un geógrafo argentino que se llama Gustavo Bussay, que en el año 2014 hizo un experimento en lo que él llama cibergeografía, donde intentó pensar cuáles son las nuevas fronteras, él lo piensa para el país Argentina, que aparecen en relación con los países más cercanos a partir de los vínculos que tenemos con esos cables que ustedes ven allí o con el satélite, ¿no? ¿Dónde llega primero un mensaje que enviamos desde Buenos Aires? E hizo este mapa que representa esa nueva cibergeografía, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, que Bolivia está muy cerca de Buenos Aires, si bien los países más cercanos son Estados Unidos, Italia y España, pero tienen en el límite opuesto, acá arriba, a Paraguay, por ejemplo, que es un país que en la vida real limita directamente con la Argentina, ¿no? Montevideo está en la tercera línea, ¿no? San Pablo en la cuarta. Es decir, él lo que hizo fue medir cuánto tarda en llegar un mensaje lanzado desde Buenos Aires, ¿sí? Y construir una nueva geografía. Bueno, eso es también la nueva infraestructura en la que estamos habitando, ¿no? Pensemos el segundo aspecto, ¿no? La cuestión del volumen de información disponible. Como decía hace un minuto, la información es uno de los ejes clave en relación con la autocomprensión del viviente humano hoy. Una de las ideologías del momento afirma que podríamos ser un conjunto complejo de datos. Datos biométricos, datos neuronales, datos genéticos, datos comportamentales. Esta idea subyace en la fantasía primero cibernética y hoy transhumanista de que sería posible migrar los datos de nuestra conciencia a otros soportes. La ilusión numérica o digital fue explicitada por Norbert Wiener en su clásico Cibernética y Sociedad de 1958. Cito a Wiener. Divierte e instruye considerar lo que ocurriría si transmitiéramos toda la estructura del cuerpo, del cerebro humano con sus recuerdos y conexiones entrelazadas, de tal modo que un aparato receptor hipotético pudiera reencarnarlo todo en materia apropiada, capaz de continuar los procesos en cuerpo y alma y de mantener la integridad necesaria para esa prolongación mediante la homeostasis.
Admitamos que no es intrínsecamente absurdo, aunque esté muy lejos de su realización, la idea de viajar por telégrafo, además de poder hacerlo por tren o por aeroplano. He expuesto estas cosas no por un deseo personal de escribir un cuento de fantasciencia, de ciencia ficción, acerca de la posibilidad de telegrafiar un hombre, que era el tema, ¿no? Sino porque son cosas que pueden ayudarnos a comprender que la idea fundamental de las comunicaciones es la transmisión de mensajes, y que la transmisión corporal de materia y mensajes es solo un mismo camino imaginable de alcanzar ese fin. Más tarde la han retomado los transhumanistas, ¿no? Hacia 1999, en su libro La era de las máquinas espirituales, el inventor y empresario transhumanista Ray Kurzweil, impulsor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley y hoy director de ingeniería en Google, escribió: en términos de transformación del cuerpo, estamos mucho más adelantados en el proceso de migración a soportes más estables que en el del progreso de la mente. Disponemos de aparatos de titanio para reemplazar maxilares, cráneos y caderas. Disponemos de piel artificial de varios tipos, de válvulas cardíacas artificiales, de conductos sintéticos para reemplazar venas y arterias. La lista seguía por 2 páginas ya en 1999, ¿no? Hoy podrían sumarse muchas otras capacidades, como la de imprimir partes del cuerpo, incluso ya desde el año pasado órganos enteros en 3D, la edición génica, los nanorobots que, introducidos en una arteria coronaria, pueden eliminar los depósitos del colesterol y de la grasa, ¿no? Evitando así la implantación de un stent y mucho, mucho más. En paralelo se fue desarrollando también llamémosla, estrategia minimalista, ¿no? La del cuerpo austero o informacional, cuya consigna es que, dado que el cuerpo tal como lo conocemos es un dispositivo obsoleto, es necesario minimizarlo, lograr su miniaturización, su transmisibilidad e incluso su portabilidad. Reducirlo a sus unidades mínimas, la información contenida en él, ya sea la contenida en sus genes, fue una de las hipótesis más acreditadas y financiadas hasta la última década, su información neuronal, la que toma la posta poco a poco, y aún su información comportamental, que puede ser rastreada a partir de sus huellas digitales, esto es, sus transacciones en línea. El objetivo final es poder reunir toda esa información, archivarla, hacerla migrar fuera del cuerpo y ejecutarla como un programa de software, ya sea en otro cuerpo o en una máquina. El desafío actual es tanto reunir esos datos como lograr simular los procedimientos o las relaciones entre esos procedimientos. Pero dejemos por un momento esta fantasía y pensemos en la cantidad de información digitalizada que nos rodea. Proliferó a tal punto que es difícil medirla. No duplica, sino que multiplica el mundo, ¿no? Se suele decir, ¿no?, que duplica el mundo. No, lo multiplica y en muchas veces al mundo. En una entrevista a la revista chilena The Clinic en 2012, el experto en sistemas alemán Martin Hilbert, asesor informático de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, comentaba un estudio realizado por él mismo sobre la cantidad de información digital y digitalizada disponible en aquel momento, 2012. Y decía así: la última vez que actualicé ese estudio, hace 2 años, o sea, en 2010, había en el mundo 5 zettabytes de información. Un zettabyte es un 1 con 21 ceros, lo cual no le dirá mucho. Pero si tú pones esta información en libros, convirtiendo las imágenes y todo eso a su equivalente en letras, podrías hacer 4.500 pilas de libros que lleguen hasta el sol. O sea, hay mucha información. Desde el 2014 hasta hoy, creamos tanta información como desde la prehistoria hasta el 2014. Y lo más impresionante para mí, sigue diciendo Hilbert, ¿no?, es que la información digital va a superar en cantidad a toda la información biológica que existe en el planeta. En aquella entrevista, Hilbert dice algo más. Afirma: ya estamos fusionados con esta tecnología, como sociedad y como especie. Nuestra distribución de recursos ocurre básicamente en la bolsa y el 80% de las transacciones de la bolsa son decididas por inteligencia artificial. El 99% de las decisiones de la red eléctrica se toman por inteligencia artificial, que localiza en tiempo real quién necesita energía. Y si tú me preguntas, mira Martín, descubrimos una especie donde un sistema llamado inteligencia artificial distribuye el 80% de los recursos y el 99% de la energía, yo diría, bueno, inteligencia artificial es inseparable de la sociedad. Tú puedes irte a la cordillera, dejar tu celular y proponerte jamás tener interacciones digitales, pero ya no serás parte de nuestra sociedad. Dejarás de evolucionar con nosotros. Fin de la cita.
Por otro lado, recién en los últimos años se están desarrollando las herramientas, los procedimientos, los protocolos de tratamiento adecuados para abordar esos datos, y este proceso recién está en sus comienzos, ¿no? En este momento el escenario de los llamados Big Data o datos masivos es un gran laboratorio experimental en el que todo o casi todo parece posible, pero no real todavía. A ver si... algo acá. Pasemos a considerar el tercer problema, o el tercer tema, ¿no? El aumento de datos acerca de los vivientes disponibles para su procesamiento, ¿no? Llegamos así, decíamos recién, a los datos masivos. ¿De dónde salen estos grandes datos? Bueno, ellos incluyen las huellas que como usuarios dejamos en una red social o en un teléfono inteligente, así llamado inteligente, ya sea que uno lo use para hablar o porque está conectado a un programa con geolocalización como Waze, Tinder o Google Maps. No solo se puede detectar dónde vamos, sino cuán rápido nos movemos, lo cual, van a ver enseguida, es muy importante, porque puede dar indicios de que somos inestables emocionalmente. Si estamos parados en una esquina y nos movemos un poco mucho, da un indicio importante acerca de nosotros. Incluso si escribimos un mensaje en alguna plataforma y lo borramos antes de enviarlo, no sé, de noche quiero decir algo, después digo, uy, no sé, tomé de más, por las dudas espero, mañana lo mando. Lo borro. Eso puede quedar registrado. También son rastreables nuestras trayectorias de compras con tarjeta, eso ya lo sabemos todos, ¿no? La información que recogen los dispositivos instalados en lugares de trabajo que monitorean desde el consumo de la energía hasta la performance de los trabajadores. Toda esa información es almacenada por diferentes empresas, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Son, por un lado, las empresas de telefonía o de internet, pero también los motores de búsqueda, también las empresas de los propios dispositivos telefónicos, por ejemplo, ¿no? Las agencias de vigilancia, los proveedores del servicio de internet. Y puede ser comprada y vendida según las regulaciones de cada país. Distintas organizaciones pueden hacer uso de esos datos. Hace ya un par de años, cuando yo empecé a trabajar con este tema, hice una búsqueda rápida sobre el tema reconocimiento facial en la web y me permitió encontrar más de 70 conjuntos de datos o databases o bases de datos de rostros. Conjuntos gratuitos, quiere decir que yo podía descargar, ¿sí? Conjuntos que tenían entre 50 y 2000 rostros, que se utilizan, por ejemplo, para evaluar la tecnología de reconocimiento facial. Si yo fuera alguien que quiero hacer una aplicación de reconocimiento facial y la quiero probar, puedo empezar bajando estos conjuntos. Soy un estudiante, supongamos que hago un trabajo práctico. Bajo estos conjuntos y empiezo a probar qué tal bien funciona mi aplicación, ¿no es cierto? Son aplicaciones que, como dicen decían en ese lugar donde se podían bajar esas bases de datos, fueron tomadas las imágenes, ¿no? De páginas de internet, de Wikipedia, de Flickr, tutoriales de maquillaje que las mismas usuarias o los mismos usuarios suben a internet, ¿no? Un tutorial, cómo maquillarte, como la chica, ¿no? Y que justamente sirven para que el detector de reconocimiento facial pueda distinguir la diferencia en el mismo rostro teniendo o no teniendo maquillaje. Ahí son informaciones que tuvieron que ver con el tema de reconocimiento facial, no las voy a comentar, ustedes ahí las ven, ¿no? Yo aquí lo que quisiera resaltar es que en los últimos años, como dije hace un momento, estos dos tipos de huella comenzaron a entrelazarse. Estas imágenes incluyen información biométrica que se puede enlazar con los datos comportamentales que dejamos en la red. Lo mismo sucede cuando utilizamos la huella dactilar para desbloquear el teléfono inteligente. Estamos conectando las acciones que hacemos con el teléfono con nuestro dato biométrico, ¿sí? ¿Cuánto dicen de nosotros esas huellas? Tomemos solamente el caso de los rastros que dejamos en Facebook, ¿no? Una empresa de datos que tiene 2.450 millones de usuarios activos por mes, según datos de mediados del año 2019, ¿no? Y lo que traje acá son algunos datos así como duros, estadísticos, para que tengamos como una idea de la escala, de lo que ya hablábamos recién de la escala. 7.676 son los millones de habitantes del planeta estimados en este momento. 2.450 millones es un tercio de ese número. Mucho más que lo que tiene el estado más grande del mundo, que es China, que tiene 1.440 millones, ¿sí? Hay algunas, hace falta que las traduzca o más o menos se va viendo, ¿no? El primer algoritmo es la cantidad de población, el segundo los usuarios de celulares, los usuarios de internet, quizás ese es el algoritmo más importante para nosotros en todo caso, ¿no? Usuarios de redes sociales.
Comparación, no lo voy a replicar, léanlo ahí, comparación 2018 y 19. Yo lo vengo haciendo de 2014, entonces tengo todos los, cuánto va, mes a mes va subiendo, cómo se incrementa la población y cómo se incrementa el uso de las redes, ¿no? Les decía recién, ¿no? Es muchísima más información en Facebook que la que tiene el país más, la nación más poblada del mundo, que es China. Pero además es muchísima más información sobre cada persona, muchísimo más completa y detallada de la que cualquier censo o estadística de un Estado-nación pudo obtener jamás. En línea, en tiempo real y con la posibilidad de reconducir de manera directa al individuo. La biometría ayudaría a eso, ¿sí? Nos encontramos así frente a un escenario nuevo, lo que vengo diciendo, ¿no? Un salto de escala en nuestra relación con las tecnologías y con quienes pueden hacer uso de nuestras informaciones, que ya no son solo, y quizás ni siquiera principalmente los estados, sino organizaciones y empresas diversas. Sigo mostrando algunos datos más, estadísticas de uso de Facebook de enero de este año, el crecimiento desde 2014 al 2019. Hace 6 años, un equipo liderado por el psicólogo polaco Michał Kosinski, que era un estudiante de psicometría en la Universidad de Cambridge, mostró que sobre la base de un promedio de 68 me gusta, 68 likes, dejados por un usuario de Facebook, era posible predecir su color de piel con un 95% de precisión. 68 me gusta, ¿no? 95% de precisión de predicción del color de piel, género, con un 93% de precisión, orientación sexual, un 88% en varones, un 75% en mujeres, se ve que las mujeres somos un poco menos predecibles, ¿no? Filiación política, un 85%. También podían conocerse su coeficiente intelectual, su religión, si usaba drogas o alcohol, si sus padres estaban separados. Y esas eran las variables que el propio Kosinski y equipo habían puesto. Ellos habían estipulado esas variables que querían conocer. Se pueden consultar estas investigaciones en línea en los Proceedings of the National Academy of Science. Todo lo que voy a decir ahora está en línea, o sea, no hay nada oculto, digamos, acá. Luego, en la investigación siguiente, en la que se publica finalmente en 2015, fue capaz de predecir a una persona mejor que sus amigos sobre la base de 70 me gusta. 150 fueron suficientes para superar lo que sabían sus padres y 300 me gusta lo que sabía su pareja. Lo hacía, eso también son últimos datos como de población, incidencia de internet, no sé si les interesa, cualquier cosa, si alguien quiere, después me los pide, son datos así estadísticos, ¿no? No, pero está bien, hasta acá. Se me fue algo que quería, pero vamos acá, llegamos. Ya estamos entrando entonces en el cuarto aspecto del que estamos hablando, ¿no? Lo hacía, decía, inicialmente sobre la base de 3 elementos. Por un lado, una encuesta psicométrica de personalidad basada en el modelo OSHA, uno de los 5 factores. ¿Saben algo de este modelo en psicometría? Es como un estándar de test de personalidad en psicometría. Tipos de personalidad que surgen de la combinación de estos 5 factores, ¿no? Ahí tienen, el primer factor es la apertura a la experiencia o al cambio, que también se lee como inteligencia. No digo coeficiente intelectual, que es otra medida matemática. Me refiero a personas inteligentes, ¿no? Responsabilidad y su contrario, ¿no? Irresponsabilidad. Extroversión o introversión. La capacidad de ser amable, agradable con otros, no querer quedar bien. No sé cómo se dice acá en Colombia eso. ¿Cómo decíamos hoy? Hoy hablamos largamente sobre eso, ¿no? Ser amable, afable, caer bien, ¿no? Y también ese neuroticismo, es graciosa esa palabra, ¿no? Esta inestabilidad emocional de la que hablaba hace un rato. Este carácter de inestable que me hace que estoy en la esquina con el teléfono y voy, vengo, y eso se mide. Y es una cualidad de personalidad, ¿no? El modelo conocido como Ocean es desde hace 2 décadas un estándar de la psicometría. O sea, ¿vieron esos test de personalidad que aparecen en internet? Que la gente hace así, ¿no? Bueno, un test, qué sé yo. ¿Cómo me va a ir con mi nueva pareja? Bueno, fíjate el tipo de personalidad y lo mezclas con... Esa es la base de ese tipo de incitación a la autorrepresentación, como en los términos de lo que estoy hablando hoy, ¿no? Su nombre es un acrónimo de esta tesis que entiende que son las 5 dimensiones centrales de la personalidad. El Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge dispone de una gran cantidad de tests en línea, basados en este modelo, en el que recoge datos que, tal como afirman sus políticas de privacidad, pueden ser, cito, recolectados y utilizados para propósitos académicos y de negocios,
y también pueden ser revelados a terceros, por ejemplo, pero no limitado, a institutos de investigación. Fin de la cita. Por otro lado, lo que hizo Kosinski es utilizar una pequeña aplicación de Facebook desarrollada por su colega David Stilwell, que también estaba estudiando psicometría, denominada My Personality. Y si ustedes lo está todavía, se puede hacer el test, mypersonality.org/wiki, ¿no? Donde los usuarios podían completar cuestionarios psicométricos que incluían varias preguntas de la encuesta Ocean y recibir una valoración o un perfil de personalidad. Kosinski quería con esto obtener información para su doctorado y buscaba saber si con el modelo Ocean y la información que había en Facebook, él podía inferir o predecir si iban a votar quienes respondieran y fueran norteamericanos o estadounidenses, si iban a votar al candidato republicano o al candidato demócrata. Ese era su objetivo de investigación. Él quería que su doctorado fuera saber si podía, con un test de personalidad y la información que sale de Facebook, llegar a esa determinación. Después agregó además esas otras variables, si toman drogas o alcohol, los padres separados, todo eso era, información que también estaba siendo cuantificada. Lanza la encuesta, solo iba a recoger los que fueran estadounidenses, ¿sí? La lanza, pero recoge para su investigación los estadounidenses. Él suponía que iban a llegar 100, 1000 respuestas, 1500. Llegaron más de 58.000 respuestas. Se convierte en la mayor encuesta en la historia de la psicometría. ¿Sí? Salto de escala estamos hablando. Claro, ¿qué pasa? A las 58.000 personas brindaron sus datos personales para responder la encuesta. O sea que no es solo la información que aparece en Facebook, sino que para responder esa encuesta uno agrega más información. Lo que sí apareció en Facebook y hasta el momento en que Kosinski publica los resultados de su trabajo estaba abierto, eran los me gusta. Hasta el año 2013, yo no lo recordaba hasta que lo leí, pero los me gusta de cualquier persona estaban abiertos. Ahí, a ver, ahí va. Como ahora un Twitter, yo no tengo Twitter, por ejemplo, pero si alguien me manda un Twitter de otro, yo lo puedo leer. Es abierto al público. Bueno, los me gustas estaban abiertos. Entonces, ¿qué hizo? Estableció correlaciones entre los resultados de la encuesta psicométrica, los datos personales que habían respondido y toda la red de amistades y de me gustas que aparecía allí en Facebook. De ahí los resultados que obtuvimos antes, ¿sí? Esas precisiones. Así los investigadores, en tercer lugar, hizo un trabajo comparativo de los resultados de esas encuestas con las huellas o datos cibernéticos que habían dejado las personas examinadas en su propio Facebook, ¿no? Que habían me gusteado, que habían compartido o que habían posteado en Facebook. Todo ello clasificado por género, edad, ubicación. Así los investigadores empezaron a encontrar correlaciones simples, no previamente razonadas ni hipotetizadas, sino que simplemente se daban. Y observaron que podían extraer deducciones o incluso predicciones solo con observar el comportamiento de las personas en línea. Por ejemplo, las personas con alto coeficiente intelectual gustaban de la saga cinematográfica El Padrino, mientras que los de bajo coeficiente intelectual habían preferido la marca Harley Davidson. Oscar Wilde y Sylvia Plath eran preferencias de personas abiertas a la experiencia, mientras que las más conservadoras preferían ESPN. Uno de los mejores indicadores de heterosexualidad en los varones era haber dado me gusta a X Games y en las mujeres a la marca Adidas. ¿Entienden lo que digo? Que son correlaciones completamente libres, abiertas, no hipotetizadas. Nadie podría haber hipotetizado estos resultados, ¿sí? Haber dado me gusta al sitio Tattoo Lovers, o sea, amantes del tatú, era habitual en quienes bebían alcohol, mientras que el gustar de onda lo era entre los no fumadores, ¿sí? Esto está tomado de la encuesta, de los resultados de la investigación. Llegamos así entonces a uno de los rasgos que quisiera considerar aquí, el que se refiere al modo de tratar estos datos, ¿no? A la llamada minería de datos. O sea, la palabra minería es interesante aplicada, ¿no? a la emocionalidad. Minería de datos, ¿no? Minería de emociones se llama también. Se trata, como acabamos de ver, del tratamiento de estas cantidades masivas de datos de manera tal de hacer emerger correlaciones entre ellos y pautar luego acciones incitadoras, ¿no? Para determinados comportamienlos. Hay dos investigadores, una belga y un francés, que se llaman Antoinette Roubois y Thomas Burns, que vienen trabajando en la hipótesis de lo que ellos llaman la gubernamentalidad algorítmica. Ellos llaman así a este nuevo procedimiento de
digamos, de incitación a los comportamientos, ¿no? Y ellos dicen que esta nueva estadística algorítmica no le interesa rastrear el hombre medio, como la estadística tradicional, ¿no? Sino captar la realidad social como tal, de una manera automatizada y directa, sin pasar por ninguna relación con la media o con lo normal, sin partir de hipótesis y sin someter estos datos a ninguna verificación, ¿no? Ellos dicen, se trata de una estadística no normativa, que establece correlaciones a partir de informaciones no seleccionadas, perfectamente heterogéneas. Estos sistemas automáticos de modelización de lo social a partir de comportamientos, en su mayoría reacciones emocionales, ¿no? Porque el me gusta es una reacción, no es una reflexión, uno está reflexionando lo que le gusta, ¿no? Y uno hace me gusta por motivos muy distintos, no porque efectivamente le guste. Hay muchos motivos por los cuales uno hace este gesto de me gustear, porque le gusta a la persona, porque le quiere hacer un guiño, porque le pareció gracioso a la persona a la que menciona. Digo, ¿no? Bien. Sin embargo, estas acciones reflejas, no reflexivas, a distancia, en tiempo real, permiten automatizar la personalización de las interacciones. Una personalización que, si lo pensamos un minuto, es contraintuitiva, ya que la propuesta personalizada emerge de poner un número muy limitado de opciones personales en relación con una serie estadística de gran escala. Yo hago algunos me gusta, eso va a la correlación y vuelve como una personalización. Es decir, vuelve como un espejo al cual yo debería parecerme. Usted debería gustarle, Netflix es así, ¿no? Usted le debería gustar esta película. Usted debería ser amigo de esta persona. Es una sugerencia, pero bueno. Con el uso de estos datos, y esto es algo relativamente novedoso, los perfiles no solo pueden armarse, sino que también es posible retroactuar, feedback, ¿no? Retroactuar a partir de ellos sobre el universo de los usuarios y, por ende, buscar y encontrar perfiles específicos. Mujeres heterosexuales proclives a votar al candidato X. Inestables emocionales a los que les gusta Hello Kitty. Para personalizar mensajes, ¿no? Esto es para incitar determinadas conductas sobre aquellas personas de quienes se obtuvieron los datos. Esto no es en absoluto un efecto colateral. Es uno de los santos griales del orden informacional, ¿no? Una estadística que no solo recoge datos de los individuos y los pone en correlación para establecer patrones generales, diseñando así políticas y campañas, sino que gracias a la enorme escala de la información recibida y a la capacidad de las máquinas para procesar automáticamente esos enormes volúmenes de datos sin limitarse a variables preestablecidas, puede regresar, voy a volver para atrás, puede regresar al nivel de los individuos para leer sus posibles interacciones o para incidir en sus comportamientos esperables. No es poco inquietante que esta medición se apoye no únicamente en lo que los actores dicen por sí mismos en relación con un tema, sino que puede inferir gustos y afinidades políticas, religiosas, gastronómicas o de cualquier otra índole a partir de indicadores en principio no relacionados en absoluto con el tópico buscado. Kosinski y su equipo lo dicen así en las conclusiones del trabajo del 2013. Es importante destacar que, dada la cantidad cada vez mayor de rastros digitales que las personas dejan, se hace difícil para ellas controlar cuáles atributos se están revelando. Por ejemplo, simplemente evitar el contenido explícitamente homosexual es insuficiente para evitar que otros descubran la orientación sexual. Como señalan los propios Kosinski, Stilwell y Greppel, no se trata solo de Facebook. Por el contrario, incluso Facebook es un problema menor, dicen ellos, ¿no? La semejanza entre los me gusta de Facebook y otro tipo de registros digitales hoy generalizados, como los historiales de navegación o consultas de búsqueda o historiales de compra, sugiere que el potencial para revelar atributos personales de los usuarios no se limita a los me gusta. Y agregan, es más, la amplia variedad de atributos predichos por este estudio indica que con un apropiado tratamiento de datos puede ser posible revelar otros atributos también. Esto quiere decir, en Facebook, si bien la acción es refleja, como decíamos un rato, y no es reflexiva, somos más o menos conscientes de que nuestros me gustas se van a ver, van a ser vistos por otros. Pero en Google, por ejemplo, o en cualquier buscador, a veces hacemos búsquedas que no queremos que otras personas sepan, ¿no? A veces buscamos cosas que no diríamos públicamente que estamos buscando, ¿no? Allí hay mucha más información. Una cosita más, ¿no? Según cuentan Hannes Greger y Michal, yo lo escribí a mano y el apellido Krögus me parece que es, pero bueno, son los dos investigadores que publicaron por primera vez un perfil de Kosinski en la revista suiza Das Magazine, ¿no? El día que Kosinski publicó estos descubrimientos, en el año 2013, recibió 2 llamadas.
Una era una amenaza de demanda, la otra una oferta de trabajo. Ambas eran de Facebook. Un elemento más, y con esto quiero cerrar esta parte, no sé exactamente qué hora es, pero para pasar a lo que están viendo acá atrás, ¿no? Un elemento importante es que las redes de vigilancia y gubernamentalidad algorítmica no se interesan por los motivos por los cuales las personas hacen tal o cual cosa. Cabe reflexionar un instante más en el hecho de que la vigilancia algorítmica no supone un sujeto reflexivo que asume las matrices normativas de vigilancia en su proceso de subjetivación, ¿no? Como la disciplina, digamos. Esto implica, por un lado, una afirmación polémica de Roy Burns, quienes afirman que la gubernamentalidad algorítmica no produce ni incentiva subjetivación, dicen ellos, ¿no? Sino que sortea y evita a los sujetos humanos reflexivos, ya que se alimenta de datos infraindividuales, insignificantes por sí mismos, para crear modelos de comportamiento o perfiles supraindividuales, sin apelar jamás al sujeto. Insisto en que es polémica y yo personalmente tengo mis distancias con esa idea, pero la dejo como algo para comentar o en todo caso para seguir discutiendo, ¿no? Sería importante para nosotros detenernos por un momento en esta afirmación, ¿no? Por un lado, porque podría pensarse, siguiendo este razonamiento, y a partir de algunas teorías como las de Jojo Agamben, por ejemplo, que este tipo de procedimiento algorítmico, si no produce subjetivación, podría producir algún tipo de desubjetivación, podría resultar una práctica desubjetivante. Y quizás podría ser en cierta medida, ¿no? Hace poco en la ciudad de Córdoba, hablando sobre estas cuestiones, un conocido artista argentino me interceptó diciendo: ¿y quién dice que queremos seguir haciendo esos esforzados e infructuosos ejercicios de autodesciframiento como el psicoanálisis, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no? Claro, ¿no? Estaba bien. Hablaba así como de una nueva posibilidad que brindan estos dispositivos, que incluye tanto la tecnología como las redes sociales, ¿no? Pero también las técnicas psicométricas, de las que los tests de My Personality son un ejemplo, ¿no? Y los dispositivos de los tests en general. Incluso más los tests en línea que los cara a cara, ¿no? ¿Qué es la asistencia, como diría Eric Sadin, ¿no? La asistencia en el, para citarlo a Leo, ¿no? En el esforzado e infructuoso ejercicio de autodesciframiento, en todo caso, en el ejercicio de conocerse a uno mismo, ¿no? Que es una parte o un aspecto del cuidarse a uno mismo. Una delegación, un vicariato, ¿no? Que implica un cierto deshacimiento, un relajamiento de los controles en ese cuidado. Quizás un deseo de ser exonerado de un peso, de una culpa, la culpa de existir, ¿no? Y de una responsabilidad también. Quizás un deseo de abandonar el yo, de olvidarse de uno mismo por un rato, algo que los psicoanalistas conocen bien también. Solo que delegando esa tarea en mecanismos de los que no podemos decir que van a realizar esa tarea bien por nosotros, ¿no? No parecen muy imparciales. Pero bueno, vamos a volver sobre esto al final. Por otro lado, decía, el sujeto supuesto por los dispositivos jurídicos y técnicos de este gobierno algorítmico de las conductas es el sujeto supuesto, ¿no? Al que se dirigen, es un usuario prudente que sabe, o debería saber, ponderar los riesgos de sus acciones y reacciones, ¿no? De sus comentarios, de su red de amigos, a quienes le pide amistad, a quien acepta o rechaza, ¿no? Una especie de supersujeto multitarea capaz de evaluar los términos y condiciones de cada dispositivo, que sabe elegir el software adecuado, que encripta y desencripta mensajes, que abre las cajas negras de la tecnología y se maneja en ellas como un ingeniero, un especialista en seguridad, un lingüista, un contador, un experto en leyes y un militante social. Todo eso al mismo tiempo antes de empezar a hablar de sus intereses específicos, ¿no? En este nuevo orden algorítmico, los dispositivos de captura se dirigen al viviente humano en un doble juego. Por un lado, se dirigen a ese sujeto supuesto saber, que es el usuario prudente, que de tecnología y dispositivo en realidad sabe poco y nada, pero al que interpelan los protocolos regulatorios, los términos y condiciones, todo el aparataje contractual que simplemente está allí para proteger a las empresas. Y por otro lado, se dirige al estado metaestable, emocional y afectivo de un viviente al que se lo bombardea con propuestas muchas veces atractivas y convenientes, y se lo interpela y confronta con un fantasma de su perfil personalizado, al que se lo incita a parecerse. No una representación, sino una simulación algorítmicamente lograda de aquello que podría ser su identidad, que se le propone como un espejo, no demasiado confiable, pero eficaz. Voy a dejar acá esbozada la pregunta acerca de si lo que todos estos datos dicen es la verdad sobre nosotros, ¿no? La voy a tratar al final, pero en lo que sigue voy a abordar dos momentos puntuales de este territorio muy vasto, solo que en vez de hablar de las huellas digitales, me voy a referir a las huellas dactilares, la biometría, lo biológico. Para eso voy a hablar de dos informaciones, voy a partir de ahí. Una es lo que están viendo acá,
o parte de ella. En mayo del año 2016, en el Ayuntamiento de Mislata, en Valencia, España, se promulgó una ordenanza que obligaba a los vecinos a realizarle una extracción genética a sus perros y crear un banco de datos de ADN canino. La idea era poder sancionar a quienes no levantaran los excrementos que dejaban sus mascotas en la vía pública. Para hacer eso, la empresa concesionaria, que es esta que ustedes ven acá, recoge una muestra de cada excremento que encuentra en la calle y la envía a un laboratorio donde la muestra es confrontada con el banco genético del censo municipal para determinar la identidad del perro y de su dueño. Así, los dueños incívicos, como lo llama la prensa, van a pagar 200 euros por excrementos no levantados y 300 si los perros no están censados. La práctica no era nueva, no nació en el 2016, según la firma Poo Prints, que literalmente es huellas de caca, ¿no? Se patentaron, hay ya 2.500 comunidades en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos que usan este mismo método. Segunda información. La primera vez que se recurrió al análisis de material genético como parte de una investigación criminal fue hace un poco más de 30 años. En el año 1986, Dawn Ashworth, una joven de 15 años, había sido violada y asesinada en Leicestershire, Inglaterra. 3 años antes había habido un crimen muy similar con otra quinceañera en una localidad muy cercana. El análisis de ADN, realizado a partir de muestras de semen hallado en los cuerpos, mostró que el autor de ambos crímenes era el mismo y al mismo tiempo mostró que no coincidían con el único sospechoso que además se había declarado culpable del segundo de los crímenes. Es decir, que la prueba en su estreno judicial sirvió para dar fe de la inocencia del único imputado. El caso se resolvió mediante un análisis de perfiles genéticos de varones adultos residentes en la zona. Un hombre de la localidad, quien están viendo aquí, Colin Pitchfork, resultó ser el primer violador serial identificado por un estudio genético, algo que se logró por una búsqueda masiva. Ahora bien, en estos dos casos de los que les acabo de hablar, tenemos, que parecen, digamos, en algún sentido tan distintos, tenemos en común, por un lado, rastros genéticos y por otro lado, una base de datos, o en su defecto, un relevamiento que permite la comparación. Pero ¿qué sucede si esa base no existe? ¿Y si los relevamientos orientados a construirla fracasan? Esto ocurre muchísimas veces, ya que en el mundo real, el de la información biológica, no existen por ahora almacenes de datos suficientemente exhaustivos, aunque como vimos vienen proliferando, ¿no? Ese fue el caso en 2011, cuando Kendra Alliston y su hijita Malaysia fueron asesinadas en su departamento de Columbia, en Carolina del Sur. Nadie registró el hecho, no hubo cámaras que pudieran dar pistas del asesino, la policía reunió ADN de más de 150 personas, pero la investigación quedó en la nada. La genética forense vino trabajando en superar esta limitación y desde hace unos 10 años se vienen desarrollando técnicas que permiten especular con la posibilidad de reconstruir un rostro a partir de restos de ADN. En una técnica que se denomina fenotipado o fenotipificación de ADN. El fenotipado difiere del sistema anterior, el de Colin Pitchfork, que se llama genotipado o perfilado de ADN, en distintos aspectos, ¿no? Por un lado, el de Pitchfork, ¿no? El genotipado, no revela información personal, simplemente compara dos muestras, ¿sí? Dice si una es igual a otra, verifica identidad. Mientras que el fenotipado propone identificar, propone hacer lo que sería un identikit, ¿no? Sería el modelo de un identikit a partir de datos genéticos. Busca predecir la apariencia de alguien que no se conoce o no se encuentra. La primera aparición pública de esta técnica en el ámbito de la aplicación de la ley fue en enero de 2015, precisamente para reabrir el caso de Alston y su hija. Ese año la policía de Columbia adquirió los servicios de la empresa privada Paramount Nanolabs, gracias a cuyo programa Snapshot pudo desarrollar y dar a conocer el posible identikit del atacante. Este es el afiche de promoción de Snapshot. La persona, bueno, lo van a poner ahí, ¿no? La persona que tiene la foto, de cuya foto ven allí, es la directora científica de la empresa y esos perfilados son el perfilado de su propio genoma. Así se parece ella a sí misma según el procedimiento. Bueno, digo, no voy a leer todo lo que dice aquí, pero vamos con esto. Las indagaciones con este método permiten obtener datos probabilísticos sobre sexo, color de ojos, color de cabello y un muy polémico rango de etnicidad o ancestría, ¿no? Elementos que causan muchísima inquietud porque señalan el retorno en la investigación científica de la noción
más o menos encubierta de raza que parecía haber quedado atrás por lo menos desde la década de 1950, ¿no? Con los riesgos de estereotipia y de exacerbación del racismo, por supuesto. Lo que no permite, y no podría permitir un método como esto, es definir la edad, porque como se sabe no hay marcadores de ADN para la edad. Entonces uno podría decir, bueno, se los retrata con la edad de Los Ángeles, ¿no? 25 años hoy es la edad de Los Ángeles, como diría San Agustín. Ahora bien, esta información no solo circula en ámbitos científicos y criminalísticos, y ahí quisiera hacer un salto hacia, digamos, del gobierno a la cultura, para retomar lo que decíamos al principio, ¿no? Llegamos a los trabajos del artista estadounidense Heather Dewey Hackburn, una graduada en Artes de la Información con conocimientos avanzados en programación de computadoras, que participa del momento biohacker o do-it-yourself biology, ¿no? Que en castellano se conoce también como biología de garage, quien decidió explorar esta práctica, esta técnica, a través de las técnicas similares a las que utilizan los científicos y desarrollando ella misma el procedimiento informático de comparación, ¿no? En un laboratorio de do-it-yourself biology de Brooklyn, de Estados Unidos, de Nueva York también. En su serie Stranger Visions, que es visiones de extraños, pero también visiones extrañas, ¿no? En el año 2012 y 2013, nótese también la sincronía temporal, ¿no? En estas investigaciones, la de Kosinski, la investigación criminalística, el trabajo artístico, la misma fecha. Ella crea retratos esculpidos en 3 dimensiones, como ven. Esa imagen es ella misma, ¿no? Es el fenotipado de su propio rostro. Por eso les mostré la fotito ahí. Entonces empezó a pensar, ¿y qué pasa si yo encuentro este chicle o ese cigarrillo en la calle, en ese garage, debajo de esta pista, y quiero imaginar cómo es la persona que fumó este cigarrillo, ¿no? Y desarrolla entonces, en un programa, en un sistema que ella misma la construye con estadísticas bajadas de internet, hace esto, esta muestra. Se concentra entonces en las cadenas que dan información sobre sexo, color de ojos, de piel, de cabello, rango de etnicidad, una vez más, ¿no? Además de ciertos rasgos faciales como el ancho de la cara, de nariz, de la boca y la posibilidad de sufrir obesidad. Volcó estos datos en un programa informático, produjo una predicción o una estimación especulativa de estos posibles rasgos faciales, los imprime en 3D. Dewey Hackburn expuso Stranger Visions a partir del año 2012. Como derivado de esta misma acción, e ingresando en una línea bioactivista del bioarte, al año siguiente comenzó a trabajar en técnicas de contravigilancia o de anonimización, ya no de trayectos en línea, sino de trayectos en la vida real. Promoviendo el ocultamiento de los propios rastros de ADN en una estrategia que recupera, para la protección de la información biológica, el tópico de la anonimización de la geoinformática. Entonces crea, por ejemplo, esta pieza, ¿no? Perdón, no esta. A ver si traje... No traje la pieza. Son videitos de cómo falsificar ADN. Entonces, cómo ponerse saliva de otro en los labios, hacer cosas para que no quede rastros. Un videito con explicación de do-it-yourself, anonimización, ¿no? Pero también esta otra pieza, Sé Invisible, ¿no? Donde vende 2 frasquitos. Uno que dice borrar la huella genética, y reemplazar, poner huella genética falsa de cualquier cosa, ¿no? Spray ocultador de evidencia genética. Yo le entrevisto a Dewey Hackburn y le digo, bueno, pero este producto podría ser utilizado perfectamente para ocultar un crimen. Y ella me dice, bueno, se trata en realidad de un aspecto secundario del trabajo, me responde, ¿no? El punto central es llamar la atención sobre la vulnerabilidad de la evidencia de ADN, cuestionar su autoridad como estándar de oro en la ciencia forense. Si el ADN puede ser plantado, creado, pirateado como cualquier otra evidencia, ¿merece el elevado estatus que se le confiere? ¿No? Después también creó un sitio que se llama Anonymous Me, donde hay distintas formas de anonimización, entre ellas unas para mí bastante graciosas, un poco pueriles, como estas de evitar el reconocimiento facial, ¿no? Para cerrar este apartado, permítanme comentarles un caso más. En un empleo que no tiene que ver con la criminalística ni con el arte, sobre todo, pero sí con el afán civilizador de las costumbres, un poco parecido al caso de Pooh Prints, la empresa de publicidad Ogilvy, nunca termino de saber cuál de las dos quedarme, asesoró en 2015 a las autoridades de Hong Kong, junto a quienes, utilizando los servicios de la compañía privada Paramount Nanolabs, lanzaron una campaña medioambiental titulada El rostro de la basura.
El objetivo era reducir la basura utilizando el viejo recurso de la vergüenza pública, ¿no? La campaña toma muestras de ADN encontradas en la basura para, a partir de ellas, predecir los rostros de quienes la han arrojado a las calles y supuestamente avergonzarlos en público, divulgando sus retratos en pósters publicitarios, redes sociales y publicaciones impresas. Digo supuestamente porque en el estado actual de desarrollo de la técnica, esta dista de poder representar con certeza el rostro del portador de ADN encontrado. Según señaló Dubie Hagborn en muchas oportunidades, los rostros producidos a partir de estas tecnologías son, dice ella, levemente parecidos a como podrían ser los reales consumidores de los chicles o cigarrillos encontrados. Hay entre ellos un aire de familia, dice el artista, como si fuera un primo lejano. En 2015 el artista publicó en el The New Inquirer una suerte de memoria documental de la obra en la que se pregunta ¿qué tan válidos son estos retratos derivados del ADN? ¿Cuánto se asemejan a la persona real? Y ella misma responde, no mucho. Más precisamente, estas representaciones predictivas pueden llegar a ser exactas en la medida en que el individuo se asemeja a una representación promedio de sus rasgos genéticos y ancestrales, tal como fueron representados dentro de los datos de rutina. Fin de la cita. Y esto es así, entre otras cosas, porque el genotipado no puede representar la edad, ni la influencia ambiental en la expresión de los genes, ni las decisiones voluntarias sobre la apariencia, la dieta, el color de pelo, el maquillaje, ¿no? Estas imágenes muestran aquello que podríamos haber sido si no hubiésemos estado expuestos a la vida. Son el reflejo de una serie de posibilidades al que le falta, sin embargo, todo lo referente a la actualización concreta y efectiva de esas posibilidades, todo lo que en la ciencia biológica se llama la biología del desarrollo. Llegados hasta aquí, voy a detenerme en 2 o 3 de los muchos temas que este panorama necesariamente reducido le propone a nuestro pensamiento, ¿no? Primero, retomando el inicio de esta charla, diría que estos intentos de identificación y desciframiento no necesitan, aun cuando lo pretendan, postular una nueva definición científica, antropológica, psicológica o filosófica del hombre, ¿no? Ni siquiera dicen la verdad sobre lo que somos, si bien pueden sacar a la luz, como en la inteligencia de los espías, aspectos ocultos incluso para nosotros mismos. Esos dobles digitales constituyen, como decía Michel Foucault en el Nacimiento de la Biopolítica, en referencia a la figura del Homo economicus, la superficie de contacto entre el individuo y el poder que se ejerce sobre él. Son la interfaz que conecta a cada individuo con el gobierno o el poder que puede ejercerse sobre él. Son aquello que hace posible a los poderes actuar sobre acciones o reacciones. No nos definen, no nos representan fielmente, muchísimo menos abarcan la totalidad de lo que somos, o podemos ser simplemente, y desde ya, nada de todo esto que acabo de decir es simple, funcionan. Esto es, funcionan prediciendo e induciendo nuestros eventuales comportamientos, revelando nuestros datos a posibles interesados e identificando nuestro paradero con o sin nuestro consentimiento, ¿no? Luego, en los retratos que hace Heather Dubie Hagborn, destaca la persistencia de la unidad del cuerpo como unidad de identificación, ¿no? Que no ya de expresión o de experimentación, excepto como táctica desubjetivante, como decíamos hace un rato, o de desidentificación. Un cuerpo que es un conjunto de informaciones, ¿no? Y para liberarse de los dispositivos de captura busca desasirse de ellas, ¿no? Con todo, no deja de ser paradójico, ¿no? Hace tiempo que sabemos que lo personal, lo propio, es para nosotros lo más impropio. Desde el inconsciente en el psicoanálisis hasta la dotación biológica, nada de eso es del todo personal, ¿no? De nada de eso podemos apropiarnos completamente. Lo personal, en todo caso, es el trabajo que hacemos para, al mismo tiempo, desde la precariedad de nuestro yo siempre inestable, tratar de acercarnos a ello y potenciar a partir de ello lo máximo posible nuestras pasiones alegres, ¿no? Nuestra capacidad de devenir eso que somos gozosamente, junto con otros. ¿Acaso lo que puede sonar paradójico es que debamos apropiarnos de nuestra libertad deshaciéndonos de una idea de lo natural por presión de la tecnología? Espérenme un chiquitín, a ver si dejo aquí o no. Tercero, es relevante que las personas participan no siempre por obligación, sino también voluntariamente en el desarrollo de estas bases de datos. Para analizar este punto,
considero productiva la tesis del investigador canadiense David Lyon, un pionero en los estudios sociales de la vigilancia, para quien, sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, se promovió una nueva cultura de la vigilancia en la que ser observados puede significar no solo un riesgo para la intimidad o la privacidad, sino también una ayuda o una asistencia, en el mismo sentido en que lo dice Saddam, ¿no? Muy permanente, bienvenidas incluso en la vida cotidiana. Las personas ya no solo están familiarizadas con la vigilancia, al mismo tiempo que le temen, la reclaman y hasta se divierten con ella. Lyon pone el acento en aquellas prácticas que incluyen la participación en la entrega de datos personales por nuestro propio bien, en un vaivén entre seguridad y privacidad, entre exposición y anonimato. Incluso más, esta vigilancia parece estar siendo, de una manera diferente, pero no del todo escindida del panoptismo, una incitación, una provocación tecnológica, y en esto tendríamos mucho que decir con Heidegger, a decir una verdad acerca de nosotros mismos en la que se enlazan mecanismos de identificación y dispositivos de subjetivación. Pensar las relaciones, o sea, las distancias, pero también las cercanías, las implicaciones y las diferencias entre ambos, es seguramente parte de nuestra tarea. ¿Tenemos un ratito más? Para lo último cerramos acá. Acá hay un montón ya. Acá hay un montón, pero si quieren hay una última cosita más. Una última. Bueno, les dejo con literatura. Les voy a leer algo de César Aira. El problema del sentido, ¿no? Las pervivencias de lo humano en este tecnoceno, a partir de la novela El juego de los mundos, que escribe César Aira en el año 2000. Déjenme tener a mano lo que sigue, así no hago como recién. Ahí va. Empieza la novela de esta manera. En una época del futuro... ¿Lo conocen a César Aira, escritor argentino? Es un escritor muy, muy conocido. Siempre, en los últimos años viene como candidateado al premio Nobel. Venimos en ese nivel de conocimiento, por lo menos en Buenos Aires, de él. Muy, muy, muy prolífico. Escúchenlo. En una época del futuro se había puesto de moda el juego de los mundos, que se practicaba con el sistema de realidad total, RT. Mi hijo mayor se había hecho muy aficionado a él y teníamos frecuentes discusiones sobre el tema, que no alcanzaban a deteriorar nuestra relación, tierna y cariñosa a pesar de las diferencias. Es inevitable que los padres no podamos entender la fuente de la pasión o el interés de nuestros hijos. En el mejor de los casos vemos banalidades, en el peor, barbarie. El juego en cuestión consistía en trasladarse a un mundo poblado por una especie inteligente, y dominar ese planeta. Y se ganaba siempre, con los procedimientos de guerra superadaptables creados y perfeccionados por la compañía creadora del juego. Mis hijos, como otros miles de adolescentes, eran jugadores impenitentes y no pasaba día en que no ganaran una partida, es decir, destruyeran un mundo. Años atrás, cuando se inventó el juego, fue una diversión para millonarios, no solo por los equipos sofisticados que había que usar, sino por el canon que se proyectaba cobrar como derecho de caza. Pero la evolución fue muy rápida. Por un lado, los aparatos pudieron reproducirse con mucha facilidad, hasta volver insignificante el costo. Por otro, antes de que se tomara una decisión sobre la tarifa a cobrar, se hizo patente que la cantidad de mundos habitados y civilizados era tal que daba lo mismo abrir su explotación hedónica al dominio público. Como esto sucedía en un futuro muy remoto, debo dar algunas explicaciones para algún eventual lector del pasado. La primera es que estos mundos eran reales, tan reales como el nuestro. Todos existían en algún lugar del universo y todas tenían una historia tan larga y rica como la nuestra. Todos habían pasado por estadios progresivos, primero biológicos, después científico-tecnológicos. Pausa, continúo. Un día vuelve su hijo, Tomasito, de una expedición. Esta vez habían caído sobre un planeta pequeñito, habitado por seres ingrávidos, que habían basado su civilización en la velocidad de traslados. Toda su tecnología era orgánica, no tenían objetos. Todas las riquezas acumuladas en miles de siglos de evolución las cargaban en sus cuerpos translúcidos de ala de mariposa. Rarísimos. Lo único de conocido que tenían era lo que compartían con todos los seres vivos del universo, la voluntad de seguir viviendo. Destruirlos no servía de nada porque tenían un sistema de reproducción que funcionaba precisamente con la muerte. A un individuo lo reemplazaba casi otro inmediatamente. Y no había instalaciones o centros estratégicos que atacar. Un verdadero desafío que había exigido al máximo a los sistemas inteligentes. Adoptar una táctica indirecta como destruir su infraestructura vital, por ejemplo, la atmósfera o las fuentes de alimentación, era inoperante porque solo podía producir muerte y la muerte entre ellos lo único que hacía era generar nuevos individuos. Lo mismo valía para el sistema genético.
En realidad no tenían. Parecían inmunes los guachos y además peligrosos. Las naves atacantes en las que venía Tomasito y sus amigos se vieron de pronto metidas entre placas de una energía rarísima que sus sistemas defensivos solo pudieron traducir como tabicaciones de presencia. De un lado quedaba lo presente, del otro lo ausente, y rotaban todo el tiempo, además de ser transparentes, inatómicas y ondulantes. Los jóvenes visitantes, para seguir presentes en el campo de batalla, tuvieron que someterse a generadores de realidad total dentro de la realidad total, es decir, operar en realidades de segundo grado, de tercero y de cuarto, hasta 15. Les costó muchísimo hasta que al fin la idea salvadora se le había ocurrido a Nacho: invertir la programación vida-muerte en los sistemas de ataque, de manera que dejaran de apuntar a la destrucción física de los seres mariposóidos de ese planeta, a la vez que seguían en el modo ataque. Este fue el truco mágico. Las naves empezaron a bombardear el planeta con ondas de vida, que se encabalgaron con las de presencia, que producían naturalmente los seres, y una vez que la raza se saturó de vida, ya sin espacio para la muerte que les permitiera reproducirse, esa clase de muerte había sido el equivalente de nuestro tiempo, se disiparon, como si nunca hubieran existido. No solo había una bonita aventura, me decía Tomasito exultante, no solo había sido una bonita aventura, sino que también proporcionaba una prueba adicional contra una objeción que yo solía manifestar, a saber, que los sistemas inteligentes lo hacían todo. Ahora quedaba demostrado que la intervención de los jugadores era importante, hasta fundamental. Si a Nacho no se le hubiera ocurrido la idea, todavía seguirían dando vueltas alrededor de ese planetita de mierda. Lo apunté con un dedo, y ahora ese planetita que hace un rato estaba habitado por una maravillosa civilización de elfos voladores está vacío y muerto como una piedra. No tenés derecho a decir eso, me respondió. De la existencia de esa maravillosa civilización no te habrías enterado nunca si yo no te la contaba. No sé de qué me sirve haberme enterado ahora. Si antes no te enteraste fue porque no quisiste, porque jamás habrías movido un dedo para ir a averiguar. Deberías estar agradecido a los jugadores, que ampliamos un poco tu horizonte. Yo sacudía la cabeza con hipócrita desconsuelo. Hoy el universo se ha empobrecido un poco más. Al contrario, me respondió, hoy el universo se ha enriquecido. Los sistemas incorporaron una nueva forma de vida que ha quedado registrada hasta el último detalle de evolución, tanto que puede reproducirse. Ya sé, pero ¿era necesario aniquilarla? ¿No podrían haberla registrado sin destruirla? No, ya te lo expliqué 1000 veces. Solo yendo al extremo de la supervivencia y fracasando, es decir, yendo un paso más allá, se revelan los mecanismos básicos. Fin de la cita, larga. He aquí una historia de ciencia ficción que narra un futuro enrarecido por algunas pervivencias y algunos relevos. Aquí la información definitivamente toma el mando, contra la presencia y contra el sentido, en favor de una memoria de la especie que queda documentada y almacenada en máquinas. Lo que se juega en el juego de los mundos de estos chicos bárbaros es la concreción más o menos graciosa de la acción colonial exterminadora, que tiene como resultado la supresión física como condición para la vida eterna informacional, en un marco de acción lúdico y un metamarco narrativo, el relato del padre, que describe una bonomía intergeneracional más o menos despreocupada, que repite una moralina modernista con tono cansino y énfasis apenas superficial, ¿no? Lo humano moderno o ilustrado pervive como relato, es el único relato materialmente existente, la novela de Aira, como un desideratum apenas recordado, dentro del cual, en el nivel de la fábula, la existencia física, corporal del padre y de los hijos está dedicada casi enteramente al juego de la destrucción física de los mundos y su posterior recuperación en una memoria digital. En la historia, el narrador Aira es descendiente de un antepasado famoso que fue escritor. Una actividad, la literatura, ya completamente tergiversada y perimida en el momento en que se narra. Y actúa la enseñanza de que lo que pervive de lo moderno en este futuro distópico e informacional es en el mejor de los casos una anacronía rezongona y en el peor una queja inútil. En la novela del juego de abandonos, destrucciones, reconfiguraciones técnicas tanto del universo natural como de la tradición cultural, el juego de abandonos es incesante, ¿no? Aparece un rectificador de discurso que corrige para que los chicos hablen bien, ¿no? La literatura como un juego de rebustes en imágenes, etc. El gobierno del mundo es a costa del universo de la cultura, de los valores, del sentido y en última instancia de lo vivo, el orden del carbono en beneficio del silicio. Lo que pervive es un eco que ya es inaudible para nosotros,
un gesto que no podemos ver excepto como mueca, la falsa inferioridad / superioridad del padre benevolente pero impotente que no logra nunca posicionarse, el rey que reina pero no gobierna. Y ahora sí cierro, ¿no? Profanar, nos recuerda Agamben, significaba para los juristas romanos devolver al uso libre de los hombres lo que había sido retirado en una esfera separada, ¿no? Profanar el dispositivo técnico, desafiando aquellos discursos y prácticas que nos incitan a autocomprendernos como conjuntos de datos, ¿no? Como soportes de información predecible, modulable, operacionalizable, parecen sugerir varias de estas piezas, una de las tareas inescapables para el pensamiento de nuestro tiempo, ¿no? Porque como dijo Foucault en Obrar mal, decir la verdad, del curso que dictó en Lovaina en el año 81, nuestra tarea es, y con esta cita cierro, estudiar la sujeción en cuanto procede, allá de un forzamiento objetivo y aquí de una recuperación subjetiva. Captarla en el punto preciso donde, debido a esta recuperación, la servidumbre se torna voluntaria, para abrir así un pasaje que conduzca del embuste de la recuperación a la exigencia del deshacimiento, de la docilidad a la indocilidad reflexiva y de la servidumbre, y podemos decir nosotros, sea social o maquínica, a la inservidumbre voluntaria. Bueno, muchísimas gracias.